Bueno, ahora es el momento en el que esperamos que intervengáis vosotros como asistentes y que podáis interaccionar con nuestros ponentes, pero antes de comenzar me gustaría primero pediros disculpas por los pequeños fallillos técnicos que estamos teniendo con el cable HDMI. Estas son las consecuencias de comprar en Amazon, es el tema. Y bueno, y también agradecer a los ponentes porque es muy difícil, a mí me consta, cuando hago una presentación, mantener la concentración con estos errores y la verdad es que lo han solventado súper bien, casi no se les ha notado que se ha puesto en negro la pantalla, así que me gustaría agradeceros ese esfuerzo. Y ya que de paso estamos hablando hoy de monitorización de estrés, pues también quería expresar que esta inconveniente, si a mí me hubieran monitorizado el estrés, cada vez que se apagaba la pantallilla, los picos y hubieran reventado el monitor. Así que es vuestro turno, por favor, intervenid y hacer las preguntas, comentarios, cualquier cosa que se os ocurra. Aprovechad que están aquí nuestros ponentes. Allí vemos una mano levantada. Hola. Bueno, vamos a romper el hielo un poco. Enhorabuena a la organización y a los ponentes por sus charlas, que personalmente me han encantado. Y bueno, ha quedado claro que el papel del veterinario de explotación es muy importante y la tecnificación de la granja es una realidad. Así que aprovechando también que hay veterinarios que están a punto de incorporarse al mercado laboral, me gustaría saber cómo podemos empezar a formarnos en estas nuevas tecnologías, todos los nuevos y los que ya llevamos unos años, si orientarlo a cómo funcionan esas nuevas tecnologías para poder adaptarlas a las necesidades, el análisis de datos, ya que no queda claro si ya estas tecnologías nos dan, como digamos, el conocimiento o la decisión, o vamos a tener que formarnos más en cómo analizar esos datos. Muchas gracias. Paco, ¿quieres empezar tú? ¿Me toca a mí? Sí. Yo creí que era el último porque no soy veterinario, pero bueno. Respecto a lo de cómo formarse en las tecnologías, pues como he comentado en la charla, hoy día hay distintas oportunidades, como esto de la digitalización es un hot topic, como dicen los ingleses. Pues lo que he comentado, el Ministerio tiene un centro de competencias digitales que ofrece cursos gratuitos. Esa es una oportunidad. Dentro de las propias empresas puede haber cursos específicos de formación en determinadas tecnologías, programas de posgrado, o sea, las opciones son múltiples en función de la profundización con la que uno se quiera meter. Lo que sí, respecto a tu segunda pregunta, desde mi punto de vista, es importante no ser experto, como he dicho, en la tecnología, pero sí tener un entendimiento de los principios básicos de la tecnología, y luego vais a tener que continuar, los veterinarios que estáis en la explotación en el día a día, teniendo una cierta interpretación de los datos, aunque lo ideal es que esos datos cada vez vengan elaborados más cerca de la decisión. La realidad es que va a haber que durante todavía bastante tiempo ser capaces de interpretar los datos, integrar la señal de unos con los de otros, ver cómo casan unas cosas con otras. Entonces no es tanto formarse a lo mejor en lo que algunos podéis tener en la cabeza de análisis estadístico, algoritmia y este tipo de cosas, que eso quedaría más para los desarrollos de tecnología, pero sí en extraer conocimiento, extraer valor de los datos, que requiere a su vez una formación previa en entender el propio sistema, en entender la vaca, entender el ganadero, etcétera, etcétera. No sé si te he contestado, es demasiado general. Muy bien, Paco, muchas gracias. No sé si queréis añadir algo. Pues yo, al hilo de esto, sí que me gustaría hacer mención precisamente a cómo vamos a aprender, también con las nuevas generaciones que están aquí, pero
a veces a mí me da, esto es un poco filosófico, ¿vale? Cuando veo, como tú has dicho, la vaca feria con todos los artilugios y demás, y que al final nos llevamos más tiempo mirando un monitor que mirando a la vaca, esa interacción o esa falta de interacción que vamos a tener de aquí al futuro entre animal y humano, veterinario, ganadero, ¿cómo puede influir en el animal en sí cuando ya pasa X horas en una sala de espera, pasando un ganadero, por ejemplo, que la ordeña todos los días, a de repente ya el ganadero no va allí a ordeñarla o no tengo que amamantar a los terneros? Eso en la parte del ganadero y en la parte del veterinario nosotros hemos aprendido pues de la observación, que lo decía antes también Eva, que no podemos suplir al humano, pero hasta qué punto nos puede esta interacción o esta falta de interacción en el aprendizaje condicionarnos, ¿no? Que al final nosotros de toda la vida mirando a la vaca para el celo, para cuando está mala, que la oreja la tiene así, las nuevas generaciones, si parten directamente de la pantalla, ¿cómo podemos reconducir para saber esos comportamientos naturales de los animales? Vale. En primer lugar, creo que no será, o espero incluso que no sea como tan exagerado, ¿vale? En realidad, mi grupo y personalmente percibo esta tecnología como una herramienta de soporte, ¿vale? Incluso intenté en la presentación, es como, vale, tenemos herramientas de soporte, pero tenemos que continuar tocando animales, entrando en los corrales y observando, ¿vale? Primer punto. Segundo, vale, vamos a entrar en el juego, ¿vale? Vamos a entrar en una granja que esté 100% robotizada. Clarísimamente, esto afectará en términos de lo que llamamos relación hombre-animal, o dicho de otra forma, el miedo. Serán animales que seguro cuando entren, digamos, personas o vengan a hacer, no sé, unas vacunaciones, que en principio sí que tendrán que aplicar unos veterinarios, esos animales tendrán más miedo, seguro, pero segurísimo, simplemente por la falta de contacto positivo, ¿no?, diario. Y el miedo no solo es un tema de bienestar, también es un tema de producción. Por lo tanto, ese día que habrá vacunación, no solo, ¿no?, digamos, se le adjuntará, digamos, el estrés del pinchazo en sí o el dolor, ¿no?, del pinchazo en sí, sino todo el estrés de estar en contacto con una persona que no está acostumbrada. Y esto es disminución de producción. Por lo tanto, si entramos en una granja 100% mecanizada, casi sí, te puedo asegurar que el día que haya personas, ¿no?, o que manipulen esto a corto plazo, habrá miedo ese día y habrá, bueno, quizás ese día pues un poco de, ¿no?, disminución en producción. A largo plazo también en principio se espera animales menos dóciles, ¿no? O sea, todo lo que… al final es pensar en los animales que tenemos, ¿no?, en la montaña, el día que los tienes que pasar, ¿no?, para el manejo de crotalar, pesar básico. Hombre, es todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque son animales que simplemente no están acostumbrados a nuestro manejo. Luego, bueno, si entramos en ese tema, pues sí, seguro que la parte esta de relación hombre-animal, miedo, digamos, va a ir a peor, sí. Yo, si me permites… No. Esto, creo que funciona esto, ¿no? ¿Funciona? Sí, bueno. Yo creo que tampoco es cuestión de blanco o negro, ¿no? Porque al final, aunque esté robotizada, siempre hay que entrar en la granja, siempre hay que revisar la limpieza, siempre habrá que separar vacas, siempre habrá que hacer manejos. O sea, una cosa es que estemos pegados a la pantalla para analizar datos, que yo no creo que sea el objetivo. El objetivo es hacerlo lo justo. O sea, igual antes no se hacía nada y tampoco vamos a pasar al 100% y lo otro nada. Yo creo que es un tema de grises, ¿no? Que necesitamos esos datos para valorar cómo va todo, pero también necesitamos revisar
pues cómo se están haciendo las cosas, si el robot de ordeño está ordeñando bien, si las vacas están entrando bien, si hay interacción entre las vacas, porque igual resulta que un bebedero no funciona. O sea, esas cosas se tienen que hacer y siempre vamos a tener que estar en la granja. No creo que sea todo eso, pero estoy de acuerdo con lo que también decía Sánchez y Paco, que el tema no es analizar de repente datos y análisis y como si fuera uno un ingeniero. O sea, hay cosas que hay que hacer al lado de los animales y que hay que observarlos y que hay que mirar pues esos protocolos que se han hecho, si se continúa igual, ¿no? El agua se congela o no se congela en invierno, si los animales acceden, si están limpios, si están sucios. O sea, esto no es por ciencia infusa. O sea, que yo creo que al final toda la tecnología es importante, pero en el exceso lo que es abrumadora. Porque si llevamos un reloj y no lo usamos ni la mitad de las cosas que hay, o el 10% se usa y el resto no, imaginaos toda esa información. Tiene que, al final, sacar la información útil para poder llevar bien la granja y no centrarse ahí y meterse en la vorágine de ser un ingeniero informático ahí en los datos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo un poco la proyección que veo también por otras funciones, aplicaciones que tenemos en los móviles. La idea es que no, pero por ejemplo en el tema de vacunaciones ya vamos viendo en congresos que se van también brazos robotizados para que apliquen los protocolos directamente. Se está trabajando incluso en inseminación artificial. Yo ya estas cosas sí que no me hago la idea, pero bueno, ahí están y se proyectan, ¿no? Y yo creo que es importante también hacerlo ver también a los que se están formando, que esa interacción es importante para no perder el hilo, ¿no? Y para conocer mejor a nuestros animales. Y también a la hora de elegir tecnología, en la charla que antes Paco nos ha comentado, me gustaría contar con la opinión de Paco, que ha venido como un ejemplo precisamente de tecnificación. Él ha pasado ahora mismo a ordeñar sus vacas con robot, tiene amamantadora. Entonces, cuando elegimos una tecnología, me ha gustado mucho lo que ha comentado Paco en su charla, que siempre hablamos de las virtudes, de todo lo que nos va a quitar, de todo lo que da. Y a mí me consta pues que Paco también, hablando del estrés, ha tenido un pico de estrés muy fuerte. Es verdad, porque al inicio de esa tecnología pues tienes ese periodo de aclimatación de la vaca y del ganadero. Entonces creo que a la hora de adquirir una tecnología es algo que hay que visibilizar para también saber no solo si estoy en el mejor momento económico o productivo para hacer eso, sino que si yo también estoy preparado psicológicamente para ahora mismo adquirir esa tecnología, porque me provoca un pico de estrés que a lo mejor yo no estoy preparado ahora mismo para esta situación. Me gustaría que Paco pues visibilizara un poco su experiencia a la hora de incorporar esas nuevas tecnologías. ¿Sí te parece, Paco? Me va a complicar la vida. Bueno, un poco al hilo, Paco, pues poner un poco en situación. ¿Cuándo ha sido el salto de cuando tú has puesto las tecnologías? ¿Cuáles fueron las primeras que has incorporado en tu ganadería? ¿Cómo empezaste, digamos, a monitorizar? Y a partir de ahí, pues que has encontrado como, digamos, de qué mejora y qué cosas de todo lo que venimos hablando un poco a lo largo de estas jornadas, ¿no? ¿Qué cosas tú todavía tienes que seguir yendo a ver a la vaca? Esa es la base. Yo creo que en todo esto la base primero es, yo siempre lo digo, vamos a conocer la vaca como es, vamos a ver la vaca cómo se comporta. Como lo digo, a mí me gusta tanto la vaca y su mundo. Primero conozcamos eso y luego a partir de ahí monitoricemos ese animal o adecuemos las instalaciones a ella, ¿no? Entonces un poco pues cuenta la evolución en tu ganadería, porque decidiste primero pues poner amamantadora, luego has dado el paso del robot y un poco cuentes tu historia. Sí, en principio pues el tema de la amamantadora principalmente piensa en el tema de quitar el trabajo, mano de obra. Y luego pues ya vas viendo que tienes muchos más datos también. Las terneras ves que toman la leche siempre todos los días igual, la misma temperatura, se crían mejor porque siempre se la da la misma máquina. No, hoy se la doy yo, mañana se la da mi padre, mañana se la da a un empleado
y son cosas que al final le hace una rutina más constante y mejor para ella. Y al final también el tema de lo que has comentado, de que al final siempre hay que estar en la granja porque hay que ver a los animales, hay que arreglar las camas y tienes que al final el de 100% de robotizado es imposible. Un robot también se avería, falla, al final tiene que estar allí. Bueno, y el tema de la robotización del ordeño, pues al final es por lo mismo la mano de obra. Ya llega un momento en el que, en mi caso, por ejemplo, por varios motivos ya, era un poco agobiante la situación que teníamos y teníamos que tomar una decisión. Y bueno, nos decidimos por el robot de ordeño porque al final montar una sala más grande que tarda menos en ordeñar, que tal y que cual, pues necesitas también estar X personas allí presentes. Y con este sistema, por ejemplo, pues bueno, una simple persona algunos días se puede apañar y manejarlo todo. Entonces, y luego sobre todo a nivel de ordeño, muchísimo más eficiente. El tema de el robot se lo hace siempre igual a cada vaca. Una persona, uno ordeña de una manera, otro ordeña de otra, son mucho más eficientes. La persistencia de las lactaciones, que también, yo ahora que ya llevamos un año, va a ser ahora, yo estoy viendo vacas que antes en sala de ordeño pues picaban y ya bajaban más rápidamente su lactación. Y ahora, a ver, tiene que tener la genética también, si no, pero aguantan mucho más lo que es la curva de la lactación y se secan con más. Estoy empezando a inseminar con más días en leche, porque también algunas tardan más también en recuperas condición corporal, ya te va a sacar más producción en una misma lactación, que al final también es bueno porque los partos son los que al final es cuando más problemas puede tener una vaca, en un parto es cuando más. Es el periodo de más riesgo. Y bueno, un poco ahí, no sé si te hice más o menos. La verdad que ha quedado bastante completo. Paco, por ejemplo, está manifestando lo que decía un poco al hilo de los ponentes, ¿no? Que primero empezó a lo que es a monitorizar la ganadería por carencia de mano de obra y al final está recopilando muchos más datos y más información que le está dando y cada día vamos descubriendo allí en aquella ganadería muchos datos a nivel de, bueno, a mí la parte que más me gusta es el tema de las terneras, esa parte olvidada, pues a través de la amamantadora, tema de comportamiento social, tema de velocidad de succión, como antes comentaba el compañero de la amamantadora, para poder llegar a diagnosticar posibles problemas respiratorios, que hay todavía mucho campo que hablar. Y si es verdad que, Paco, también me gustaría ese comienzo del robot, dice aquella transición, que además justo hace un año, el año pasado, de hecho él estuvo por aquí pero no pudo estar tan presente porque estaba día y noche pendiente de ese cambio de transición, lo que supone que yo creo también que muchas veces el ganadero tiene que ser consciente de ese paso de un ordeño, lo que hay en sala de ordeño, y luego pasa a ordeñar en robot. Como un poco esa pauta, cómo empieza un poco a manejar los animales, o cómo fue aquel cambio tan. Es complicado, y porque, a ver, cambia totalmente, sobre todo la rutina. Lo peor es, a lo primero, los animales. Como todos sabemos, las vacas son animales muy rutinarios, muy monótonos. Entonces, a lo primero cuesta mucho. Y el ganadero, pues igual. Vienes de 6 meses o un año de obra, de esto, de lo otro, ahora con los animales. Y lo que supone, pues, el adaptarla a un mes que tienes o que yo estuve por lo menos allí por las noches moviendo, que los animales supieran que tienen que ir allí a comer el pienso, que ellas no tengan miedo al entrar allí, a la hora de enseñarlas, es ahí donde entra el tema del bienestar, de no pegar el palo, de transmitirle tranquilidad, que allí van a ir a comer, se van a ordeñar, pero allí no les va a pasar nada malo. Hay animales con un carácter y con otro, que siempre lo habrá, pero que les dé una buena sensación a aquello. Entonces, y ahí pues bueno, ya tú vas rodando poco a poco
y poco a poco pues va mejorando. Cuando nosotros ahora que ya vamos a hacer el año, como he dicho, pues conforme van pariendo las vacas que ya han estado antes, a lo mejor ya en cola de la estación, que siempre les cuesta más el adaptarse a este sistema porque, bueno, ya no necesitan tanto venir a comer pienso, que al final es lo que les llama la atención, para mi punto de vista, y una vez que ya han vuelto a parir todas, es muchísimo más, funciona mucho mejor, porque, a ver, porque ya las vacas todas saben, y una vaca que entra recién parida en robot, esa vaca no quiere más que tú te fijas en una vaca recién parida y la puerta está todo el día pasando por la puerta inteligente, como quien dice, sobre todo los primeros días, y se ha ordeñado a lo mejor hace 2 horas y no la deja pasar, y es cuando ya tú ves y se nota, los datos ya lo dicen, de lo que tenemos ahora, lo que teníamos hace 6 meses, pues ya se nota que hay mucho más ordeños por vaca, más producción, y bueno, más tranquilidad del ganadero, más horas libres, y bueno. Ya no le tienes que echar la culpa a las matemáticas como Paco para los problemas de... No. Te quería comentar, al hilo de lo que has dicho de acostumbrarse los animales a entrar, las primíparas supongo que también, como es su primera experiencia, sí. La primera experiencia en la sala de ordeño era complicada, en el robot, ¿notas que entran más fácil que cuando ordeñaba en la sala de ordeño? Bueno, nosotros imagino que como todo el mundo, bueno, antes de una primípara parir, las metemos a enseñarlas 2 meses antes, y cosa que antes no hacíamos cuando en sala de ordeño, ya entran en cubículos y se acostumbran al cubículo. Antes tenían que parían y se tenían que acostumbrar al cubículo, al ordeño, tenían muchos más factores de estrés que ahora, por lo menos bajo mi punto de vista. Y ellas, una vez que paren, ya saben entrar al robot. Lo que no saben es que aquí hay que el ordeño es lo único que no, pero ya saben entrar. Entonces ahora ya depende del comportamiento del animal, que sea un poco más dócil a la hora de ordeñar o no. Y bueno, ahí ya es donde entra el transmitirle la tranquilidad. Pero yo, para la sensación que teníamos en sala de ordeño con las primíparas, ahora en robot, se portan mejor que en sala de ordeño. Yo creo que es esto por el tacto. El robot lo hace como lo hace y bueno, nosotros pues uno tira más, otro tira menos. O el tacto, las voces, allí ella cuando los primeros días tú estás con ella, tú le haces el ordeño, pero luego ella pues entran, allí no hay nadie, no entran solas y no. Yo ahora tengo una mejor sensación que antes, y bueno, y las producciones que dan no son lo mismo que daban antes. Me parece muy interesante lo que nos comenta y de hecho además al hilo de lo que has dicho que Paco estaba sintiendo con el tema del cómo pican y cómo se mantienen las lactaciones, posiblemente cuando vayamos que eso tendrá que ver también con cómo se aprieta la ubre, cómo se libera de esa presión de manera no cada 12 horas, sino cuando el animal se lo va pidiendo. Está menos castigada, está en una sala de espera esperando mucho tiempo hasta que se ordeña. Quizás ahí también, a medida que vaya cambiando hacia más tecnificado, también deberíamos nosotros y los índices que tenemos, tanto en reproducción como en sanidad, como en comportamiento, irlos modificando. Igual ahora podemos irnos a días en leche más largos a la hora de la primera inseminación. Yo sé que tú lo llevas haciendo más tiempo. Sí. Tu primera inseminación tiene una fertilidad muy alta, pues el animal también está mucho más recuperado. Claro. Y quizás podríamos mejorar índices reproductivos, índices de salud, aumentar la longevidad de nuestros animales utilizando estas herramientas. ¿Qué opinión te merece este cambio, Paco? Yo creo que eso es un poco lo que ha explicado Eva, de los fenotipos son el genotipo más el manejo, pues lo mismo que cuando cambiamos la genética cambian todos nuestros valores de referencia de lo que es un pico de lactación, ya no son 35, ya son 45, ya son 60, o ya solo que por lo mismo el manejo nos permite cambiar todos esos índices. Y luego otra cosa que a mí me gusta explicar cuando hablo con gente la primera vez de esto es que una de las ventajas de la digitalización es que nos permite
olvidarnos de las recetas. Yo creo que estamos muy acostumbrados a las recetas, no en la ganadería en concreto, sino en todos los sectores productivos, de esto se hace así, siempre hay que... Bueno, cuando yo estudiaba, una lactación de una vaca son no sé cuántos días, hay que secarlo 2 meses antes del parto, parece que ya no puede ser ni 59 ni 61, tienen que ser 60, y luego nosotros estamos trabajando con sistemas biológicos y precisamente se caracterizan por la variabilidad. Aquí esto no son tornillos. Entonces, una oportunidad de la digitalización es precisamente individualizar las decisiones. Es decir, pues para este animal, aunque el estándar sea 60 días de secado, pues para este animal no me interesa esto, no sé, que me interesa más o me interesa menos. Y me resulta, por ejemplo, muy interesante lo que estaba comentando Paco de alargar las lactaciones, precisamente porque si le puedes sacar la misma producción a una vaca con menos partos, tienen menos momentos críticos a lo largo de la vida. Hay algunos trabajos muy interesantes que estaban haciendo en Wageningen hace 3 o 4 años, incluso de no secar las vacas. ¿Qué pasa si no las seco? O tengo periodos de secado muy cortos. No voy a picar tanto en la otra lactación, pero me va a durar más la vaca más años y voy a sacar más litros por vaca. Pues a lo mejor en determinadas circunstancias sí, y a eso es a lo que nos pueden ayudar los datos, a analizar todas las opciones y cuál es la mejor opción para mi caso, de mis circunstancias en estos momentos. Lo de personalizar es una de las partes que a mí más me gusta. Me las tener, me gusta personalizar tanto, individualizarle, cada una tiene su historia y demás. Bueno, en este tipología de ganadería en la que trabajo, que me permite hacerlo así. Cuando trabajas en ganaderías más grandes, no tienes las mismas opciones. No sé si hay alguna pregunta en el público allá al fondo. Bueno, como siempre, dar la enhorabuena a la organización y luego la pregunta va un poquito centrada a Paquito. Tu experiencia, si me puedes dar las 2 mejores ventajas del cambio y los 2 inconvenientes mayores del cambio. Y luego, desde el punto de vista de los índices que tú valoras, ¿cuáles son para ti los más importantes a la hora de los datos que te da el robot? ¿Cuáles son los que más tú usas y por qué? Las 2 mejores. Con el robot, con la amamantadora, con un método que hayas puesto. Sí, hay que pensarlo. Tiene mucho que pensarlo, hay que filtrar información. Sí. Va un poco de la mano a razón al estrés, que a lo mejor cuando las casas te recomiendan dar el salto, quita la sala y pon el robot, te lo pinta todo muy bonito. Y no te explican la parte que estamos hablando ahora del estrés que se pasa, de que no todo está bonito. No sé si tú te has parado a pensar en esas noches en las que no dormías, no tenías que haber hecho esto. ¿Cuál es el inconveniente mayor de cara a decírselo a la gente, a advertirlo y luego los mejores beneficios para ti, ¿sabes? Hombre, a ver, el inconveniente mayor es dar el paso a meterte en esa gran inversión que es. Y la principal ventaja yo creo que es cuando ya esto ya lo lleva, va como tiene que ir rodando, que necesita tiempo, el tiempo y la calidad de vida aumenta y a la misma vez la eficiencia de tu explotación, que no es fácil. O sea, primero no es fácil, es una mierda, sí de claro, pero poco a poco pues vas viendo que... Ahora, yo también digo una cosa, por lo menos para la manera que yo soy de ser allí, mi ganadería, no te quita muchas veces horas de trabajo. Hay muchas veces que no te quita horas de trabajo, pero te quita mucho trabajo físico, es lo que te quita. Pues al final, si quieres que vaya bien, al final tienes que estar pendiente, aunque estés en tu casa o tienes que estar, pero no estar las 22 horas como estábamos antes allí, por ejemplo. Y ya está. No, bueno, pues esto es lo intangible que hablamos del tiempo y de eso que es también importante. A mí ahora mismo se me ha venido una pregunta que quería hacerle a Eva, y es el tema de que, hablando de monitorización, pasa siempre un poco que eso, que nos enfocamos mucho en la vaca lechera, porque bueno, es la que diariamente, entre la sala de ordeño, de la que tenemos que tener muchos datos y demás,
Pero a mí que me gusta también mucho la fase de lo que es la vaca seca, la vaca preparto, porque veo que es el momento más crítico para luego el arranque, que tengamos lactaciones buenas. Hay como de forma un poco personal, ¿qué aconsejaría a lo mejor monitorizar? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué sensores hay que hagan que tengamos una predicción mayor ante una enfermedad? Comenta algo de, bueno, vacas que tienen metritis, como 5 días antes podemos ya detectarla, y bueno, si eso es fácil a lo mejor también de implementarlo a nivel de campo. No sé. Bueno, gracias, Laura, por la pregunta. No, lo primero que me viene en la cabeza es que tienes razón, ¿no? O sea, también a nivel animal, ¿no? Nos focalizamos primero en lactación, luego nos dimos cuenta de que el periodo de transición nos está determinando muchas cosas de la lactación, y empezamos también, ¿no?, a mejorar alojamiento, protocolos y todo en transición, y luego nos dimos cuenta de que la recría también era importante. Luego, entiendo que en tecnología está pasando lo mismo. Tenemos un montón de soluciones en lactación, pero es verdad, ¿no?, que en secado, no tanto en recría, ¿no?, porque sí que las terneras lactantes, eso quedó claro, vale. Pero es verdad que en transición, así directamente, luego si no me ayudas, tecnología específica pensada en transición, yo diría que no hay. Pero sí que estaría muy bien, pues bueno, entiendo que los mismos collares, ¿no?, que tenemos en las vacas en lactación, de hecho sí que cada vez más veo ganaderos que dejan los típicos podómetros que tradicionalmente en secado los retirabas y los volvías a meter, ¿no?, después del parto. Sí que veo cada vez más, es sutil, pero cada vez más ganaderos que no, que dicen, no, mira, voy a comprar 30 podómetros más y los mantengo en la transición. Un poco encarado a detección precoz de enfermedad, que aunque es verdad que si el algoritmo, volvemos a lo mismo, si lo que has comprado o lo que tienes no está pensado para detectar esa enfermedad en transición, es probable que la alerta no te salga. Pero sí que es verdad que si, bueno, tienes ganas y tienes algún veterinario que le gusta este tema, sí que puedes ver cosas, o sea, picos realmente de, bueno, vacas caídas, metritis agudas y historias así. Pero ya entramos un poco en la voluntad del ganadero y el veterinario, pero sería empezar por enfermedad, yo creo. Y me gustaría que el compañero no asegurara si hay o no soluciones tecnológicas. Yo tenga conocimiento, no hay nada específico de esa. Llegará, seguro, pero es que también ya nos pasó así, ¿no?, a nivel biológico, y continuamos un poco, lactación que nos da la leche, pero es que transición, de hecho, es luego el reflejo de la lactación, sí. ¿Tenemos alguna pregunta más por la audiencia? Pues antes de terminar me gustaría también hacer una a Ana, que vemos que se ha empapado el Real Decreto. Como conocedora de toda esa legislación y con todo lo que hemos visto hoy de hacia dónde van nuestras ganaderías, ¿crees que, como suele ocurrir, que la ley va mucho más por detrás que por donde tiene el avance, por donde va el avance de los veterinarios? Si la figura del veterinario de explotación se adapta bien a esa nueva era de ganadería de precisión, de ganadería más tecnificada, y cómo pueden ayudarnos también esas herramientas pues a cumplir mejor el papel del veterinario de explotación. Esa es una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, estamos viendo aquí que hay muchos programas en las explotaciones, pero se está demandando un programa que integre todos esos programas. Entonces, la figura del veterinario de explotación al final es un poco así. ¿Que va detrás? Sí, yo creo que la legislación va detrás, porque también hay ganaderías que tienen reuniones de los técnicos y que se juntan todos los técnicos que van a esa explotación y junto con el veterinario, que igual es una explotación grande y está ahí continuamente,
pues toman decisiones junto con el ganadero, integrando todo lo que cada uno de los especialistas está diciendo, ¿no? Que digamos que esto es la parte más tradicional de hacerlo, ¿no? Y ahora, pues con las nuevas tecnologías y con todo, pues se instaura una figura de estas. Pero al fin y al cabo es algo, bueno, puesto ahí, que se puede sustituir por esta mínima reunión, ¿no? De todos los especialistas de todo lo que hace. Entonces yo creo que la demanda viene también por saber qué está pasando en una explotación, porque como va, bueno, lo mismo que el ganadero dice, pero bueno, a ver, es que tengo aquí, me da estos datos de nutrición, me da estos, yo necesito saber qué está ocurriendo en la explotación. Pues también la administración dice, bueno, pues como van bastantes especialistas a la explotación, pues para continuar con esta parte de trazabilidad y dar una seguridad alimentaria, necesito saber que hay un plan integral y entonces se pone esta figura del integrador, de la persona que integra, ¿no? En vez de la máquina que integra o del programa informativo que integra, de la persona que integra. Yo lo veo un poco así, que al final es positivo, pero que se podría haber suplantado, o sea, una manera de trabajar. El tema que hay es que en las ganaderías, como al final son alimentos destinados al consumo humano, pues claro, ahí hay otras cosas que hay que tener en cuenta y que por eso, bueno, pues la legislación observa y mira y bueno, va detrás, porque todo eso al final se va haciendo. Y los ganaderos más punteros, pues iban, lo mismo que cuando se instaló o se empezó a trabajar en los programas de calidad de leche, lo entendieron perfectamente y vieron todas las ventajas que hay, pues ven las ventajas en todo esto, ¿no? En el beneficio que le puede llegar a decir, bueno, a mí paz mental, a mí dime, o sea, que me integre a alguien y que me diga todo qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que va por ahí, es una gran oportunidad de mejora. Eso sí, hay que hacerlo con positivismo y hacerlo bien, y sobre todo la figura de la persona, del titular de la explotación es clave, ¿no? Porque digamos que es el gestor que coordina todo, digamos, va a ser un gestor de recursos humanos, ¿no? Que coordina todo y que al final integra todo, delega en una persona, pero con el beneplácito de todas las especialidades y de todos los expertos que visitan la explotación, con lo cual tiene una figura relevante a la hora de decir, egoístamente también, necesito saberlo todo y que alguien me lo facilite. Y lo veo un poco así, que por un lado va la maquinaria, ¿no? O sea, necesito un programa que integre todos los programas y luego pues necesito una figura que al final me integre todo lo que cada uno me está diciendo. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues si no hay más preguntas de la audiencia, me gustaría dar... Eva. No, es que he estado pensando, para hacer una aclaración, lo que pasa no veo los compañeros de MSD, ¿no? Que los collares, en realidad, entiendo que se dejan, o sea, que también están programados los que, por ejemplo, te dan el aviso de jadeo o inicio de jadeo, que es estrés por calor. Entiendo que también funcionan durante el periodo seco, si los dejas, ¿no? Que entiendo que no solo están programados, digamos, en lactación. Por lo tanto, que sí que hay cierta tecnología, entiendo los collares, por ejemplo, que todo lo que es actividad, jadeo, rumia, están tanto en lactación como en transición, ¿vale? O sea, yo un poco lo que estaba pensando es tecnología específica en transición, ¿no? No lo habíamos como planteado así, pero sí que es verdad que hay alguna tecnología que la puedas usar durante todo el ciclo. Muchas gracias por la aclaración. Pues nada, estaréis de acuerdo conmigo que hoy hemos aprendido muchísimo de nuestros ponentes. Yo me he llevado una grata sorpresa, que incluso hemos aprendido más cosas de las que yo esperaba, que hemos tenido un curso de el inglés con 1000 palabras con Paco, que también ha estado dándonos ahí un poco de inglés español. Y agradecer nuevamente a los ponentes por haber venido y a Paco por haber
sacado tiempo, además que también está con el lío del concurso, y agradeceros a vosotros por la asistencia y esperemos vernos el año que viene otra vez. Muchas gracias.